Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre la internacionalización de nuestro país. ¿Cómo impacta en las empresas y los negocios? ¿Por qué puede mejorar la competitividad y la productividad, abrirnos a más mercados? Vamos a contar con el análisis del doctor Ignacio Bartesagui, que es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Cómo se posicionan las pymes a la hora de exportar e importar? ¿Qué tienen que tener en cuenta los empresarios? El análisis de la licenciada Ana Claudia Morán, que es directora del International Business Alliances, IBA. Bien, iniciamos una nueva edición de Empresarios de Acá. Siempre es un gusto recibirlos semana a semana para seguir poniendo los temas que hacen a la coyuntura de nuestro país, la coyuntura de las empresas, los negocios, la inserción de nuestro país en ese marco, ¿no? Y en ese marco internacional es que hoy vamos a hacer el foco, ¿no? Uno de los referentes de nuestro país está aquí conmigo y es un gusto, que es Ignacio Bartesagui, que es doctor en Relaciones Internacionales, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, es consultor especializado en comercio internacional, integración económica y negocios internacionales. Una vasta trayectoria, Ignacio. Gracias por venir. Con todo gusto. ¿Cómo estás, Tatiana? Bien, muy contenta de recibirte. ¿Cuántos días del mes yo te encuentro en Uruguay? Hoy es uno. Esta semana estoy, la próxima ya no, vuelvo ya a viajar. No. ¿Viajas mucho por cuestiones, digamos, vinculadas a tu actividad académica, también profesional? Digo, ¿cómo llevas este mundo, digamos? Bueno, viajo porque uno de mis cargos es representar a la universidad en el exterior, entonces todo lo que tiene que ver con las acreditaciones internacionales, la presencia en ese tipo de ámbitos depende un poco de la Oficina Internacional de UQ Business School, que es nuestra escuela de negocios, y después también viajo por actividades vinculadas con el Instituto de Negocios Internacionales, a congresos. Por ejemplo, la semana pasada estuve en Bogotá, tuvimos una semana discutiendo sobre los procesos de integración, los desafíos que tienen los procesos de integración. La semana que viene tengo una reunión de los BRICS, después tengo que viajar más o menos, viajo 1 o 2 veces por mes, ¿no? Tú tenés una vasta trayectoria, bueno, nos conocemos hace muchos años, Ignacio. ¿Te han convocado alguna vez de gobierno para formar parte de algún equipo? No. ¿No? No. Eso se me ocurría ahora manejando hasta acá y dije, Ignacio, no lo he visto formando parte de ningún equipo. No, yo sé que ese ruido hubo, ¿no? En más de una oportunidad, pero el teléfono nunca sonó. Bueno. Y eso no, a ver, después si suena uno tiene que decidir, porque yo soy fundamentalmente académico, no quiero tampoco mezclar mucho eso, pero la verdad es que tampoco se me ha hecho una oferta formal nunca. Bien. Bueno, no, interesante saberlo, te lo quería consultar porque, bueno, hace muchísimo que estás poniendo el foco, ¿no? Y sos un generador de opinión, marcás la agenda también en ese sentido, entonces, digo, vaya si... Sí, es cierto, Tatiana, que hablo mucho con los gobiernos, ¿no? A diferentes niveles, he tenido siempre muy buena relación, particularmente yo agradezco el espacio que me dio el presidente Lacalle Pou en su momento, donde conversé varias veces con él sobre política internacional y sobre inserción externa. Y bueno, y mi idea es siempre poder colaborar con todos los gobiernos para ayudar a que el país esté más abierto al mundo. Ese es el objetivo. A mí no me importa si es de izquierda o de derecha, si lo hace bien, lo voy a apoyar, y si va en línea con lo que entiendo es lo mejor para el país, lo voy a apoyar. No todos me llaman siempre, ¿no? Bien, no, interesante consultarte a propósito de tu expertise y bueno, y un poco también allí cómo está inserta en lo que es la coyuntura nacional. Mucho se habla y uno de los temas de agenda, sin duda, y cada vez se pone el acento allí, es en que Uruguay necesita crecer más, ¿no? Y uno de los capítulos para que esto suceda es más y mejores condiciones en la inserción internacional. ¿Tú cómo ves el panorama hoy? Sin lugar a dudas, la apertura internacional es una de las grandes reformas que necesita el país, Después hay otras, por supuesto, ¿no? Podemos discutir lo que tiene que ver con la famosa reforma del Estado, que se entelequia, que nadie sabe qué es la reforma del Estado, pero yo creo que a la hora de bajar los costos operativos está muy claro que por allí se puede empezar. Está la reforma de la educación, bueno, hay muchos aspectos. Pero la apertura internacional del país es clave, y es clave para el desarrollo económico. Porque cuando hablamos de apertura,
Hablas de mejorar tu competitividad, no solo accediendo a los mercados, sino también que los acuerdos comerciales te hacen mejorar lo que haces adentro, tu nivel de estándares, te hacen bajar los costos operativos, te hacen que todo sea más fácil, hacer negocios sea más fácil. Y eso es lo que no está pasando en el país. Y además te volvés más atractivo para captar inversiones. Más allá de que existen los acuerdos bilaterales de inversiones, que Uruguay tiene muchos, los acuerdos comerciales, por supuesto, la asociación vinculada a bajar los aranceles y a tener reglas de cómo prestar el comercio de servicios, hace que te vuelvas un mercado más atractivo para invertir. Más allá de toda la estabilidad que Uruguay sí tiene y todo eso, no. Como sos un mercado chico, precisas tener acuerdos comerciales. Entonces esta reforma, bueno, está pendiente, ¿no? Y es muy complejo que Uruguay en pleno siglo XXI no logre tener acuerdos comerciales con ningún centro de consumo importante a nivel internacional. Y así que dentro de lo que es reforma, ¿qué principales ítems tú ves que se necesita, digamos, cambiar ya y que no se está accionando? Porque una cosa es los acuerdos comerciales, siempre decimos, bueno, necesitamos mejores acuerdos comerciales. Son de a dos, ¿no? Por lo general. Un mínimo de a dos, sí. Un mínimo de a dos. O no nos quieren o las cosas se están haciendo mal. Bueno, nos quieren. Ajá. Primero hay un concepto, lo discutía hace poco con algunos académicos, de que necesitamos estar en el Mercosur para que nos quieran. No. Uruguay es atractivo de por sí y puede generar interés en grandes economías para cerrar un acuerdo bilateralmente. Entonces, a tu pregunta me parece que la respuesta más clara es el Mercosur no sirvió como plataforma de inserción internacional de Uruguay. ¿Por qué? Porque a vos te prometieron algo que no te dieron. ¿Qué te prometieron? Economías de escala, regionales, aumento de competitividad para después abrirte al mundo. Un mercado ampliado que nunca fue. Entonces todo eso fue lo que firmamos en el 91. Pero ahora ya estamos en otro mundo, ¿no? Y bueno, pasaron muchísimos años y no cumpliste ningún objetivo. No tenés el mercado ampliado que te dijeron y tampoco tenés esa red de acuerdos comerciales que ibas a negociar con la fortaleza de Brasil y de Argentina porque solo eras muy chiquito para acceder a esos mercados. Te quedaste sin nada. Entonces vos hoy tenés un Uruguay que no tiene acuerdo comercial con India, porque el de India es muy reducido, casi que no. No tenés con China, no tenés con Japón, no tenés con Corea del Sur, no tenés con Estados Unidos, no tenés con la Unión Europea vigente, no tenés con Indonesia, no tenés con Vietnam, no tenés con Tailandia, no tenés con Filipinas. Entonces, estás de espaldas a lo que el mundo, porque lo peor de todo, esto siempre es relativo, Tatiana, quiere decir que si vos no te movés, pero otros se mueven, perdés ventajas de acceso relativas. Y eso es lo que ha ocurrido con Uruguay. Nos hemos quedado quietos. Y no hay una idea, porque la idea ¿cuál es? Bueno, la calle Pou me parece que esbozó una idea con la flexibilización del Mercosur. Después no llegó a fondo con eso porque cuando cambió el contexto en Brasil y de Bolsonaro pasamos a Lula, se bloqueó esta estrategia y nos quedamos sin un plan B. Pero tenemos que volver a discutir ese plan B en algún momento porque va a ser muy difícil con el Mercosur abrirnos a los mercados más dinámicos del planeta. Quizás sí vas a cerrar el acuerdo con la Unión Europea, no porque vos quieras, sino porque me parece que el contexto internacional nos está favoreciendo, pero veo bastante difícil a un Brasil y una Argentina que hoy se abran con China, se abran con Japón, se abran con Corea del Sur o con alguna economía del sudeste asiático. Entonces, la respuesta, algo larga o quizás corta, porque este tema es muy profundo, es todavía el Mercosur te está jugando en contra en tu estrategia de apertura internacional. Porque todos estos acuerdos que tú mencionas, sí o sí tienen que hacerse bajo el paraguas del Mercosur o podemos como país empezar a hacer acuerdos con otros países. Deberíamos como país poder hacer eso. Lo que pasa es que si uno recuerda lo que dijo Orsi en la Declaración de Buenos Aires, es muy claro que pide sí acceso Asia-Pacífico, pero dice que va a ser en unidad y en consenso. Por lo tanto, ahí lo que uno puede entender es que nos olvidamos de esa posibilidad de ir solos. Entonces vamos a depender de si Brasil quiere o no abrirse a las economías asiáticas. Yo creo que no, que ese margen no está, que el máximo esfuerzo que puede hacer Brasil es el de abrirse con la Unión Europea. Y con el EFTA, que fue el otro que se anunció el otro día, ¿no? Que son los países europeos que no forman parte de la Unión Europea. Veo bastante difícil una economía brasileña, o por lo menos desde la lógica de Lula, porque hay que pensar que Lula no va a estar toda la vida, puede haber un cambio allí,
se abra con economías tan competitivas como Indonesia, como Vietnam, como la propia China, como Corea del Sur. Lo veo bastante difícil. Entonces Uruguay queda un poco a la espera de decir, está bien, yo quiero abrir mercados, pero la pregunta es cómo. El otro día Orsi decía, queremos abrir mercados. Sí, todos queremos abrir mercados. En eso estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Solos, juntos, vamos a esperar a esta unidad y a este consenso? ¿O ya después de tantos años de historia del Mercosur, porque esto se aprobó en el 91, no es hora de buscar alguna otra alternativa? Legalmente, ¿podría Uruguay hacer otro tipo de tratados sin depender del Mercosur? Por ejemplo, con algunos países puntuales, por algún tipo de yo que sé, producto. Lo mejor sería negociarlo porque vos firmaste un tratado que dice que tenés que negociar en conjunto. Claro. Y después hay una decisión, así muy polémica, de que si está vigente o no. Creo que lo que hay que es negociar, hay que buscar una negociación. Y si no, legalmente lo que sí puedes hacer es irte del Mercosur. Está previsto. Hay un artículo que prevé que vos te podés ir, podés denunciarlo, como se llama, el Tratado de Asunción, y tenés 2 años para negociar en qué condiciones vas a quedar con tus miembros. Y después de ahí en adelante vos podés abrirte al mundo como quieras. Como hizo Chile en su momento, que dijo, yo acá no quiero entrar. ¿Por qué? Porque yo voy a mirar para el Pacífico y voy a cerrar acuerdos comerciales. Entonces, la decisión está, se precisa voluntad. Y además, una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de iniciación internacional de este gobierno? Hasta ahora yo no la conozco. La del anterior, en el acierto o en el error, porque tampoco tuvo resultados, en el hecho de que no llegó a fondo, planteó la flexibilización como estrategia. Y dijo China, flexibilización para mí es China. Y después el ingreso al CPTPP. ¿Te acuerdas del Acuerdo Transpacífico? Exacto. Se solicitó la adhesión al Acuerdo Transpacífico, de lo cual tampoco se habla hoy. Este gobierno no habla porque CPTPP, China, es parte de la flexibilización del Mercosur que no parece estar acompañada por este gobierno. Entonces, la pregunta es, ahora estamos todos apostando a que se cierre el acuerdo con la Unión Europea este año. ¿Y si no se cierra? ¿Cuál es el plan B de Uruguay? Yo no lo veo claro, porque tampoco hay una discusión de cómo generamos promoción comercial o cómo abrimos mercados desde otro lugar. Falta mucho todavía en Uruguay en identificar las potencialidades comerciales, en trabajar con las empresas para que puedan, aprovecharlas. Hay mucho por hacer en ese terreno todavía, ¿no? Vamos a hablar de esto en el próximo bloque de empresarios de acá, pero preguntarte a propósito para no dejarlo descolgado, pero tú hablabas de lo que es promoción, ¿no? Y lo vemos, en la prensa, las personas que están del otro lado se informan en otros medios de cuestiones que pasan, por ejemplo, Uruguay presente en la feria de tal o cual, recientemente en Japón, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, dando como una visión, como que si hubiesen grandes resultados a partir de, por ejemplo, esa presencia, pero hay otras. ¿Eso significa algo? A ver, yo te diría, siempre apoyé los viajes al exterior. Puede ser un problema de debilidad profesional también, ¿no? Porque, por supuesto, yo viajo mucho, me parece que viajar te abre la cabeza, mucho más que este es un mercado muy chico. Y tenemos como además una lógica media provincial, ¿no? Esa discusión que yo siempre digo, se enojan a veces, Peñarol Nacional, ¿no? O Nacional Peñarol para que nadie se enoje, ¿no? En ese orden. Estamos mucho en la chiquita a veces, ¿no? Me parece que para un país como el nuestro, tan chico, necesitamos tener una amplitud. Y para eso, a todos los niveles hay que viajar. Entonces yo apoyo que los ministros viajen y apoyo que el presidente viaje. ¿Por qué? Porque eso abre puertas, porque eso te permite conocer experiencias, buenas prácticas, contactos, identificar qué es lo que están haciendo otros que tú no estás haciendo. Ahora, después hay que dimensionar apropiadamente los resultados que mostrás por eso. No es solo viajar, no es porque me junté con Modi y estoy abriendo mercados. Uruguay no abrió ningún mercado en estos 4 meses de gobierno. O sea, no se están abriendo mercados, se están llevando adelante contactos que están muy bien y que pueden generar oportunidades en inversiones, en comercio. Pero cuando se habla de comercio, es muy bueno explicarle a la teleaudiencia, Tatiana, que cuando se habla de comercio vos tenés definido que esa política no depende de vos. Tú perdiste soberanía. Tú, a la hora de cerrar un acuerdo comercial, no podés ir solo. Y este gobierno tampoco quiere ir solo. Lo dejó claro Orsi con su mensaje de que quiere unidad y consenso para abrirse al mundo. Entonces, lo que va a pasar porque otros tomen las decisiones. Fundamentalmente Brasil o la Unión Europea. Si la Unión Europea resuelve el bloqueo francés, que todo indica que lo va a resolver, y se cierra finalmente, está cerrado, se firma y se inicia el proceso de incorporación del acuerdo con la Unión Europea, y claro, eso es muy positivo para el Mercosur y quizás hasta inicia otra etapa
¿no? Para el proceso de integración. Pero la pregunta es, ¿qué depende de vos? De lo que depende de vos, ¿qué estás haciendo? Algo esbozó de bajar los costos operativos. Pero el arancel, para que tengas una idea, bien, el arancel promedio de Uruguay es más o menos del 10%. El arancel promedio a nivel mundial es del 5%. Tú tenés el doble. Pero Uruguay se da el lujo de cobrar algo que se llama la tasa consular, que para países de esta zona del Mercosur es del 5%. Por lo tanto, tú cobras un arancel del 15%, que es 3 veces. La pregunta es, ¿no hay algo de retórica en cuanto a que somos un país abierto y que estamos haciendo todo para abrirnos? Porque hay cosas que vos podés hacer sin consultarlo al Mercosur y que no haces. Claro, porque ahí te dicen, no, Ignacio, ¿para qué son 300 millones de dólares de ingreso por año? ¿Y el fisco qué pasa? Y los empresarios que quieren exportar o que quieren importar. Pero cuando hablamos de comercio, cometimos el error siempre de hablar de bienes y de exportaciones. Pero no, también importamos. Y también importamos insumos. Y también los que consumimos en Uruguay queremos comprar la ropa más barata. ¿Por qué ahora está esta discusión con las plataformas chinas? ¿Por qué se están usando tanto? Y porque Uruguay es caro. Porque estamos cansados ya de pagar tanto por lo que compramos en este país. Todo es caro. Pero desde la luz hasta un auto. Un auto de un mismo modelo puede costar más del doble en Uruguay que lo que cuesta en Chile. Es cierto. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a resolver eso? Porque esa discusión no está vetada por el Mercosur. Acuerdos de servicios. ¿Por qué no cerramos acuerdos de servicios? Si eso tampoco está vetado por el Mercosur. Hay una gran cantidad de acciones que se pueden llevar adelante que yo noto que no sé si es cultural o qué nos pasa, noto cierta falta de dinamismo en el país para tomar estas decisiones, ¿no? Bien, vamos a seguir hablando de estos temas. Te invito a que te quedes, por supuesto, al próximo bloque. Ignacio Bartesay, que es doctor en Relaciones Internacionales y director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Vamos a una pausa a seguir hablando de todos estos temas y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Hace unos días, en las sierras de Minas, nació un nuevo movimiento social. Yo prefiero agua. Cientos de personas se reunieron en un día cargado de música y buenas historias para impulsar un mensaje claro: elegir agua es elegir bienestar. Salus se sumó al compromiso y transformó sus etiquetas. Ahora, sus botellas llevan la palabra agua en lugar de la marca, como un recordatorio para que todos incorporemos el hábito de hidratarnos mejor cada día. Yo prefiero agua. Sumate vos también al cambio. Elegí agua. Elegí sentirte bien. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con el doctor Ignacio Bartesay, que es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, un experto en comercio internacional, integración económica y negocios internacionales. Y veníamos hablando y haciendo una puesta a punto de cómo se encuentra hoy Uruguay inserto en el mundo, ¿no? La verdad es que no estamos tan bien como deberíamos, por lo que entiendo, ¿no? No. Como podríamos estar. Sí.
Estamos atrasados, definitivamente. Estamos atrasados. Allí, Ignacio, preguntarte, ¿no? Porque hacías mención, y yo lo dejé para este bloque al principio, es bueno, explicando cómo también el tema de apertura comercial, ¿no? Tener mercados, mejores condiciones, mejora las condiciones internas, ¿no? Con respecto a competitividad. Y una discusión que se está dando, por lo menos en voz un poco más alta, es la productividad. Allí, ¿cómo se relaciona lo que es inserción internacional, competitividad y productividad? Bueno, lo que pasa es que cuando vos te abrís al mundo vas adquiriendo también, buenas prácticas y procesos de producción y certificaciones y estándares cada vez más elevados, ¿no? Que eso, por supuesto, te genera un impacto en la forma de trabajar, ¿no? Y esa forma de trabajar implica que de repente tenés que someterte a ciertas reformas, ¿no? Por supuesto que en Uruguay hay un debe en esa discusión. A mí me llama la atención que en un país que tiene que aumentar la productividad, tenemos que ser más competitivos. Porque te voy a contar algo. Esta discusión de la empresa japonesa que se fue del país. En mis viajes a Japón, ya me decían hace muchos años la preocupación que tenían de los niveles de productividad de Uruguay. Y ya les preocupaba el nivel de presión de los sindicatos en algunos asuntos. Entonces, esto es clave, ¿eh? Es clave ser competitivos, ser productivos, es clave entender que necesitamos una reforma de la educación asociada a lo que imaginamos que queremos ser. Por eso cuando hablamos de estrategia de desarrollo, tenemos que decir, bueno, ¿cómo nos imaginamos de aquí a 20 años? ¿Qué va a ser Uruguay de aquí a 20 años? Porque si vos querés captar inversiones tecnológicas y que pretendés o te posicionás a ser un hub tecnológico, vas a tener que llevar adelante las reformas para poder hacerlo. Si vos querés ser un gran jugador, exportador de alimentos o de productos agroindustriales o de agroinsumos con tecnología, que vaya si la tiene, porque esa discusión ya de exportar productos agrícolas que no es tecnológico ya quedó totalmente fuera. Bueno, ¿qué estás haciendo para generar eso? ¿Cómo les vas a abrir mercados? ¿Qué reformas internas estás haciendo? Si querés ser un exportador de servicios, ¿cuál es la estrategia nacional de servicios de Uruguay? ¿Qué dificultades logísticas tienen hoy esos sectores para ser más competitivos? Entonces está todo entrelazado. Lo que sí te digo es que cuando vos te demoras mucho en las reformas internas, a veces si vos te abrís al mundo, muchos países asumen, o sea, los cambios a partir de presiones externas. Entonces, esto va a ocurrir con la Unión Europea. Hay muchas discusiones que el Mercosur no está teniendo, que si entra en vigor el acuerdo con la Unión Europea, las va a tener que tener a la fuerza. Y eso va a aumentar la competitividad del país. Por ejemplo, alguna de esas discusiones que tú ves que no se tienen y que de repente esto va a impulsar a que estén en la agenda. El tema del capítulo de desarrollo sostenible y los temas ambientales. Está muy bien, porque Uruguay además está preparado para cumplirlos. Es verdad que después hay que trabajar con las pymes, con las MIPYMES y con las pymes exportadoras fundamentalmente, de no cargarlos en ese proceso de certificación. El Estado tiene que adelantarse. Bueno, ¿cómo podemos apoyar para que esto no sea una traba burocrática más? Eso es bien relevante, pero en el Mercosur vos tenés un ejemplo, 2 sectores que están excluidos del comercio interregional. Y uno de ellos es muy relevante, es el sector automotor. Como vos le diste libre comercio al sector automotor de la Unión Europea en determinado periodo de tiempo, necesariamente vas a tener que acordar dártelo entre los miembros. Entonces, un mercado que no era plenamente integrado en lo que tiene que ver con todos los sectores, a partir del acuerdo con la Unión Europea lo va a pasar a ser. Y así, muchos ejemplos. Entonces, como estamos lentos de reformas, porque en realidad, en el fondo, ni Argentina, ni Paraguay, ni Uruguay, ni Brasil han querido ceder soberanía en cuanto a una visión realmente comunitaria. Siguen siendo visiones nacionales, que acuerdo con uno y después acuerdo con otro. No tengo una visión colectiva, una visión comunitaria, eso nunca existió en el Mercosur. Ahora, con un bloque como la Unión Europea, que te pone en otro lugar, bueno, algunas cosas van a pasar. Y todo eso va a redundar en que la forma de hacer negocios pasa a tener lejos de más nivel de productividad y por supuesto de competitividad. Porque si vos ya cumplís un estándar para exportar al mercado europeo, vas a ser más competitivo, más productivo para poder acceder a otros mercados que también están lejos y están en un nivel muy alto de certificaciones y de normas técnicas, y de normas sanitarias, etc. O sea, de cierta forma,
Si vos lográs avanzar en la apertura, hoy estás en la Liga C del fútbol mundial en el Mercosur y pasás a la Liga A. Y eso debería ser una plataforma para cerrar otros acuerdos comerciales de la misma importancia. ¿Cómo ves, Ignacio, todo lo que, por un lado, se reclama desde el sector empresarial, ¿no? Que siempre es, bueno, bajada de aranceles, mayor apertura, más acuerdos, Mercosur sí, Mercosur no, que todos tienen una argumentación muy válida, y por otra parte, lo que en definitiva termina aconteciendo. Pasando. Claro, ¿cómo ves eso que parece como dos tribunas, que parece que en el medio a veces no pasa nada? No quiero ser antipático con tu público objetivo, que sé que son muchos los empresarios, pero les he reclamado un poquito más de acción. Cuando hablas con los empresarios off the record, todos te dicen que precisan mercados, que precisan un cambio, que hay que ser más competitivos, que hay que cambiar esto. Después en el planteo público es un poquito más difícil. Necesitamos un mayor involucramiento. La política esto no lo va a cambiar. La política no lo va a cambiar. La política está cómoda en un statu quo donde no se generan grandes cambios que puedan, de cierta forma, repercutir en un costo político que nadie quiere asumir. Claro que irse de Mercosur es un gran costo político. Yo hablé en la campaña electoral con algunos candidatos. Ninguno se animó a plantear algo muy disruptivo respecto al Mercosur. ¿Por qué? Porque es algo complicado. Entonces, y algunos empresarios están en la Cámara de Industrias, entonces no quieren porque siempre está esto de decir, ¿y qué hacemos si perdemos las preferencias con el Mercosur? Entonces vos le explicás, no, es una negociación, no necesariamente las vas a perder, eso sería el peor escenario. Y así estamos, y pasan los años y nadie realmente hace un planteo fuerte respecto a la inserción externa. Cuando hay que insistir, cuando hay que plantear con fortaleza, con convencimiento de que no podemos seguir de espaldas al mundo, bueno, son pocas las personas que se animan a hacerlo públicamente. Y yo creo que eso es algo que le critico de cierta forma al sector empresarial. Tiene que involucrarse más. Y también la sociedad. La sociedad hay que explicarle por qué paga caro las cosas. A la sociedad hay que explicarle por qué insistimos en una reforma del Mercosur. A la sociedad hay que explicarle por qué sería muy importante tener un TLC con China, con Indonesia, con Vietnam. Hay que explicar la relación que eso hay con la baja de los costos de producción, con la baja de los costos de los insumos, con las oportunidades de generar economía de escala y de exportar nuevos productos que no puedes exportar, con la captación de inversiones, cómo la captación de inversiones genera más empleo, genera más ingresos para el Estado que puede realmente llevar adelante otras políticas que hoy no puede porque no tiene los fondos necesarios. Todo eso es un círculo virtuoso que hay que explicarlo. No puede ser que la sociedad siga totalmente ausente de que este es un pilar que debería discutirse en las campañas electorales y no se discute. Ojalá que esto algún día cambie, ¿no? Ahora, allí es muy interesante y tu punto de vista y coincido, pero también hay una frase en una de las películas del Padrino que más o menos dice que, bueno, la economía es el arma y la política aprieta el gatillo, ¿no? O sea, digo, los empresarios pueden manifestar, digo, ejercer, digo, desde el mejor de los términos, mayor presión, ¿no? Con propuestas, con argumentaciones y demás. La sociedad puede entenderlo, pero elige a sus representantes, ¿no? Y como que la última palabra allí es como que desde el punto de vista de la política, ¿no? Entonces es como que tenemos muchos análisis y después nos encontramos con un signo de interrogación al final después del signo de igual. Falta alguien que realmente mueva el tablero. Y por supuesto que la política es clave, pero necesitamos a alguien que se anime a dar ese paso, porque después la sociedad lo va a entender. Cuando hablamos del Mercosur, yo le he dicho a muchos políticos, hagan una encuesta, a ver qué piensa el ciudadano sobre el Mercosur. Y debe estar cansado, porque llevamos 30 años hablando de lo mismo. O sea, ¿cómo le vas a decir a un ciudadano uruguayo que el Mercosur funciona si a veces tiene que estar 10 horas en el auto esperando para cruzar una frontera en Argentina? Ni eso logramos resolver, Tatiana. Argentinos y uruguayos 10 horas para cruzar una frontera. Ni eso se puede resolver en un proceso de integración. Y después vas a hablarles de Mercosur. Cuando sabés que empezás todas estas empresas, pymes y mipymes y las empresas pequeñas muy integradas a la región. Sí, exportan a la región, pero exportan hasta que Brasil quiera. Porque Brasil, el día que te aplica una barrera no arancelaria, o lo vas a Argentina, y sabemos que hay por doquier, no hay ni siquiera una justicia regional para poder decir,
Yo por eso cuando viajo me dicen, bueno, Uruguay es el Singapur de América. Y dice, bueno, en lo público uno tiene que defender siempre al país y dice, sí, bueno, tenemos un puerto con estas condiciones, somos la puerta de entrada para el Mercosur. Pero en privado te digo, ojalá. No somos el Singapur de América, tampoco ya somos la Suiza de América. ¿Cuándo vamos a asumir esto? Eso pasó hace 30, 40 años. Tenemos enormes desafíos en Uruguay. Tenemos muchas virtudes también, porque por supuesto que tenemos muchas virtudes, pero deberíamos sentarnos sobre esas virtudes para reformar a mayor velocidad algunas cosas que nos están trabando. Porque si realmente, como dice el ministro de Economía Odone, hay que cambiar la tasa de crecimiento a largo plazo, ¿y cómo la vas a cambiar? ¿La vas a cambiar haciendo lo mismo? Ojalá que en algún punto, desde la política, pero por presión del sector privado, ahí por supuesto que involucro a la academia, que involucro al sector privado y también a la sociedad, a los empresarios, ojalá en algún punto alguien se anime a dar ese debate que es incómodo. Claro que las reformas son incómodas. Lo mejor siempre es el statu quo y no hacer mucha cosa. Acuérdate el artículo del The Economist, que dice, a Uruguay lo que lo está complicando es su propia estabilidad. La estabilidad, que es algo muy bueno, es lo que nos está, a todos dejando en un nivel de comodidad y creemos que eso es lo mejor, y lo mejor no, lo mejor sería estar discutiendo lo importante, qué país queremos de aquí a 20, 25 años, más allá de quién gane las próximas elecciones, ¿no? Y qué interesante también escucharlo de ciertos análisis que están despojados, ¿no?, de la subjetividad, ¿no?, a veces de estar en el propio país, ¿no? Y bueno, te agradezco el análisis que nos has compartido hoy porque tenés mucha visión, sos un experto en estos temas y desde ya te extiendo la invitación para que vuelvas, porque estos temas están en la agenda y hay que tratarlos y hay que ampliarlos, así que ha sido muy fructífera la charla contigo. El gusto es mío, te agradezco mucho y también te felicito por dar este espacio para que, eso que decíamos, los empresarios, la sociedad y todos, se involucren un poco más con esto que es súper relevante para el desarrollo del país. Bienvenido a este espacio siempre, Ignacio, gracias. Muchas gracias, un placer. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Este invierno, dale una vuelta al frío. En UTE creamos el Plan Redondo para que disfrutes el confort de tu hogar de forma más accesible. Porque comprando aires acondicionados clase A, termotanques de 40 litros o más clase A, lavasecarropas o secarropas, lavavajillas, hornos de empotrar, anafes y cocinas totalmente eléctricas, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar tu compra a través de WhatsApp UTE o en ute.com.uy. Y comprando un termotanque con bomba de calor o cargador de vehículos eléctricos, UTE te devuelve 5.000 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar tu compra a través de WhatsApp UTE o en ute.com.uy. Iniciamos un nuevo bloque de empresarios de acá y hoy nos propusimos hablar de lo que hace del Uruguay inserto en el mundo, ¿no? En el mundo de las empresas, los negocios, cómo también pueden encontrar oportunidades en el exterior, cómo estamos hoy. Y para seguir hablando de estos temas es que recibimos a la licenciada Ana Claudia Morán, que es la directora de IBA, es especialista en inteligencia estratégica, licenciada en Relaciones Internacionales y técnica en comercio exterior y negocios internacionales. Es una experta principalmente en lo que es pymes, ¿no? Bienvenida. ¿Qué tal, Tatiana? Muchas gracias. Sí, especializada en todo lo que es internacionalización de pymes. Bien, y así, no menor, veníamos hablando en el bloque anterior y haciendo algunos énfasis
en lo que es muchas veces la posición de las pymes, ¿no?, a la hora de internacionalizarse, cómo están hoy insertas en lo que es la posibilidad de empezar a exportar, ¿no? Porque allí seguramente nos podrás comentar un poco la situación de grandes empresas con lo que es pymes, ¿no? ¿Cómo tú ves allí ese esquema? Bueno, hablar de pymes es hablar del 99% de las empresas de Uruguay, que además es un guarismo que se respeta a nivel regional y mundial. Es decir, en el mundo, ¿sí?, todo lo que es el comercio es manejado, es ejecutado, el actor fundamental es la pyme. Entonces, hablar de lo que es la internacionalización de pymes en nuestro país, en nuestra región, en nuestro bloque, porque haciendo un poco sintonía con lo que el colega antes hablaba, en Mercosur, en Latinoamérica, es hablar del 98-99% de las pymes. En Uruguay estamos hablando de un número que está en la órbita de las 200.000 empresas hoy formalizadas, es decir, que están en el radar de todo lo que tiene que ver con planificación, herramientas para la expansión de estas empresas, están recibiendo seguimiento o apoyo, o así deseamos nosotros que lo reciban. Entonces hablamos de un número bastante acotado, 200.000, frente a lo que es Latinoamérica, que son 20 millones de pymes, por ejemplo. Podemos pensar que es un número lindo para trabajar. Ni que decir, Tatiana, cuando pensamos en comercio internacional, porque entonces de esas 200.000 pymes que tenemos en Uruguay, pasamos a hablar de unas 1.800 que son exportadoras, de las cuales solo 780 son pymes. Entonces, si quiero hablar de expansión y de pymes, me concentro hoy, según el informe último presentado por Uruguay 21, en 780, 790 empresas. ¿Qué estamos haciendo para que estas empresas se potencien y crezcan? ¿Y qué estamos haciendo también para identificar más dentro de ese espectro de 200.000 que se acerquen a la expansión? Expansión como internacionalización, expansión no solo como exportar, sino como ser actores protagonistas del comercio internacional, que eso es ida y vuelta, entrar y salir, ¿verdad? Import y export. ¿Y así qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, es un desafío muy lindo porque se están haciendo muchas cosas, se vienen haciendo en los últimos años muchas cosas, pero no está siendo suficiente desde mi óptica, porque obviamente no mejoramos ese número de inclusión de las empresas. De hecho, todavía se percibe en el mercado, sobre todo cuando estoy trabajando a nivel del interior del país, se percibe esa sensación de importar, yo puedo importar, exportar es muy difícil, es solo para los grandes. Y en este sentido me gustaría destacar que hay muchísimas herramientas que conviven, que fluyen en el mercado, pero que no llegan al empresario. No necesariamente el empresario conoce que existen, si las conoce no necesariamente las sabe utilizar, y a veces es cuestión de generar ese impacto y de generar la sinergia, de generar el conocimiento para la interacción. Alguien en Uruguay que esté en el departamento, por ejemplo, de Durazno, no conoce que puede hacer una alianza o que puede generar un impacto de cadena productiva o de expansión, salir juntos a buscar otro mercado o de importar insumos juntos, que esté en Paysandú o que esté en Cerro Largo. Nos falta esa interacción, esa interconectividad. No por falta de herramientas, te repito, muchas veces las herramientas están, pero bueno, nos encontramos con que no las conocen, y en eso creo que tanto consultores, empresarios como autoridades tenemos todavía un pendiente a desarrollar. Allí quizás tenga mucho que ver lo que es la propia idiosincrasia de pyme, ¿no? Porque muchas veces pasar de decir, bueno, soy el dueño, a soy un empresario, hay más que un cambio de nombre, un cambio de mentalidad. ¿Cómo tú ves ese proceso? Sí, es un proceso, como tú decís, es una transformación, es la madurez que tiene que tener el emprendedor que desea posicionarse como empresario. Nos encontramos a menudo con empresas que directamente el director o el dueño nos dice, bueno, siempre se hizo así. También ese empresario como tal tiene que adquirir los conocimientos, involucrarse, sumergirse, tener una voz que sea la que guía, la que orienta en su empresa, ¿verdad? Porque el dueño, el director de la empresa es el que marca las pautas, la estrategia, la planificación que decimos nosotros. En términos además de internacionalización, más que nunca, porque hoy el comercio internacional no nos admite la improvisación.
Hoy el comercio nos exige una planificación. Yo escuchaba a Ignacio hablar hace unos minutos en todo esto que tiene que ver, ¿no?, con la productividad, con los costos que tiene nuestro país, con la importancia de salir más allá de acuerdos o qué tipo de acuerdos y demás, y qué tanto nos queda a nosotros por hacer hacia adentro, porque nosotros tenemos que formar, o los empresarios tienen que formarse para salir al mundo de una manera planificada, estratégica. No se trata de ir a la primer feria que se cruce a ver si puedo vender o si puedo comprar. Y qué tanto nosotros precisamos para eso ser eficientes, porque muchas veces los recursos son finitos y cuando voy a invertir en salir, tengo que tener el tino suficiente de saber que voy al lugar correcto, a interactuar con las empresas o las personas correctas, o que ese es mi mercado objetivo porque ya lo validé antes. Entonces, hay todo un trabajo previo que hoy además la inteligencia artificial y un montón de plataformas que existen nos permiten acercarnos de manera eficiente a la información, a minimizar los riesgos, de hecho, y a optimizar los recursos y por supuesto que también los resultados, porque también sabemos que empresas que toman una planificación estratégica seria, que le dedican el tiempo para desarrollar, son 60% más efectivas que aquellas empresas que simplemente intentan hacerlo por intuición o porque alguien dijo o porque hace 5 años fui y ahora entiendo que voy a insistir. Y así nos encontramos muchas veces con empresas que salen al mundo y van al mercado equivocado, como por ejemplo querer ir a vender, no sé, bebidas alcohólicas a un mercado musulmán, en donde no se consumen, o la cuota es mínima porque es un mercado de turismo. Y como eso, tantas otras cosas. O llegar a mercados en donde la feria era espectacular, el intercambio con interlocutores o con posibles aliados es muy interesante, pero nos encontramos que nuestro país no tiene un acuerdo previo, ya no de acceso a mercados, sino de cumplimiento de requerimientos sanitarios, por ejemplo, que muchas veces son precisos. Entonces, la parte la previa, la información para que esos empresarios maduren, procesen, incorporen conocimiento, definan estrategia y decidan entonces salir con esas herramientas firmes, es hoy un must. Hoy ganan las pymes que tienen una planificación estratégica. Qué interesante allí, ¿no?, lo que nos cuentas de lo que pasa digamos, en la interna, ¿no?, de la preparación. Exacto. ¿No? Allí hace un poco un empresario vinculado al sector de la vitivinicultura, que tiene una bodega, una presencia muy importante en sus estructuras en nuestro país, vinos finos de alta calidad, por lo cual no es algo masivo, pero él mencionaba, por ejemplo, algo allí de decir que en términos de internacionalización y buscar nuevos mercados, él entendía que se estaba siempre pensando en mercados grandes y en mercados donde quizás, no sé si está todo hecho o todo completo, pero capaz que cambiar el foco, ¿no? Claro. De ciertos productos hacia otros nichos que pueden darle mejor valor. Allí, ¿cómo ves por ejemplo, esta opinión y que quizás coincido, ¿no?, con lo que muchos empresarios pymes te plantean a ti cuando acuden a ti? Sí, es correcto. De hecho, muchas veces vienen buscando el gran mercado. Yo siempre les digo que yo también quiero vender el 1% de lo que consume China, pero no es la realidad, sobre todo para las pymes, porque una pyme cuando va a salir a un mercado tiene que también conocer cuál es su capacidad productiva. Claro. Seamos de algún modo realistas en dónde estoy y hacia dónde quiero llegar y si puedo cumplir después con ese desafío. Y entonces ahí nos encontramos con ese diversificar mercados en términos generales, como paraguas, ¿verdad? Pero diversificar mercados para las pymes es una categoría quizás más pequeñita, más fina, más estratégica, más de pensarlo. ¿Por qué? Porque las pymes no tienen el mismo volumen que tiene una empresa grande, quizás no tiene la misma capacidad de adquirir ciertas certificaciones, por ejemplo, que hoy el mundo las pide y que son un gran diferencial. Entonces voy a ir detrás de mercados que quizás no exijan ese nivel, esa exigencia para comenzar a salir. O sea, menos volumen, menos nivel de exigencia, que sea buen pagador, porque tampoco me va a servir en un mercado que después no lo pueda pagar. Entonces, ¿en dónde me focalizo? Y bueno, va a ser interesante focalizarme en un nicho de mercado, en una estrategia. Hay productos que Uruguay tiene que son productos de nicho por volumen, de nicho porque tienen una propuesta artesanal, una propuesta de valor, un diferencial, que hay mercados en el mundo que están dispuestos a pagar, ¿sí?, por ese producto.
no es mandar un contenedor todas las semanas, quizás sea mandar algunas cajas algunos meses, pero el diferencial va a valer la pena. Entonces ahí es cuando nos focalizamos en buscar determinados mercados. Soltamos los grandes mercados como puede ser Estados Unidos, como puede ser China. Y no estoy diciendo con esto que los acuerdos no sean buenos o que los TLC no sean buenos. Sí, tenemos que tener acuerdo y tenemos que abrir, pero también dentro de esos grandes acuerdos tiene que haber un espacio. Hace poquito se mencionaba, Uruguay, Mercosur, mejor dicho, cierra el acuerdo con los países del EFTA, y se mencionaba que allí había un espacio destinado al desarrollo de negocios entre las pymes. Eso no es menor, habrá que leer después cómo es el desarrollo que plantea el bloque con ese acuerdo, pero tenemos que tener un espacio porque las pymes precisan un escenario totalmente diferente a lo que es un escenario de grandes empresas. Vamos a seguir hablando de estos temas en el próximo bloque de Empresarios de Acá, ¿no? Porque hace a lo que es el desempeño de nuestras empresas y la posibilidad de crecer, ¿no? Y allí mejorar también en la interna, por supuesto, ¿no? Porque tanto como exportación, Exacto. Importación, ¿no? El diálogo es con la licenciada Ana Claudia Morán, que es la directora de IBA, International Business Alliances, que es su empresa de hace 20 años, más o menos. 22 años. Bien, una experta en estos temas, así que qué mejor que tenerla a ella para seguir analizando aquí en Empresarios de Acá. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Diora Uniformes, moda empresarial. Visítenos en www.diora.com.uy. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Cuarto bloque de Empresarios de Acá y seguimos dialogando con la licenciada Ana Claudia Morán, que es la directora de IBA, International Business Alliances, y estamos hablando de lo que hace, ¿no? La inserción internacional, en este caso haciendo mucho foco en lo que es la pyme, ¿no? Y allí, por ejemplo, bien práctico, ¿no? Yo soy una pyme, produzco X, tengo mi presencia en el mercado, pero entiendo que este producto puede ser mejor valorado en el exterior. La verdad es que no tengo idea, Ana. ¿Cómo me ayudas? Bien, bueno, lo primero va a ser conocer un poquito de tu empresa. Hacemos lo que nosotros llamamos un diagnóstico de la empresa. Realmente, cómo producís, en qué condiciones, si cuenta con todos los permisos a nivel nacional, el cumplimiento pleno, vamos a decir. No solo es tener una empresa, de tener al día BPS, DGI, Banco de Seguros. También si es alimentos, que cumpla con la normativa vigente. ¿Qué tipo de presentaciones? ¿Qué volumen producís? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Cuál es un precio posible en el mercado? Hay algo que es importante, Tatiana. Exportar no es vender. Exportar o importar tampoco es comprar. Requiere de un compromiso, de una responsabilidad que va más allá de simplemente proponer ese producto, ¿sí? Porque si yo quiero exportar, quizás encuentro un mercado y ese mercado me exige que yo modifique el gramaje, si es un alimento, por ejemplo, o la presentación, ni que decir una etiqueta, el idioma, que cumpla con determinadas normativas del punto de destino. Entonces, lo primero que hacemos es diagnosticar a la empresa, sobre todo percibir si está preparada para dar ese paso, porque también precisamos que el dueño de la empresa, que el director, se ponga la camiseta de comenzar a ser un actor en comercio internacional. No es solamente voy a salir a vender. Y después de todo ese catálogo, de toda esa matriz productiva que tenga la empresa, seleccionar, porque tú venís con un producto, quizás tenés 5 y quizás ese que tú venís no es el correcto para exportar. A partir de la década del 90 el mundo cambió. Y a medida que pasan los años cambia y más rápido. Y el gran desafío es estar a tono, ¿sí? Estar alineados con todo eso que está sucediendo. Una de las cosas más importantes de este cambio es que la demanda manda.
ya no producimos para ofrecer. Primero investigamos lo que el mundo quiere y después producimos para vender eso que el mundo ya nos pidió. Y también es cierto que en esta velocidad y en esta interacción las modas pasan muy rápido. Por lo tanto, lo que yo produzco hoy, quizás para el año que viene o la zafra que viene, tengo que modificarla. Ese es el gran desafío de una pyme y eso es lo que nosotros en primera instancia verificamos hacia adentro. Después hacia afuera, obviamente, ¿qué hacemos? Estudiamos, analizamos diferentes indicadores para decirte, bueno, Tatiana, tu producto se consume en tal y tal y tal mercado. Y hacemos lo que llamo una matriz, es un comparativo con ciertos indicadores. Por ejemplo, en función del volumen que tú tenés o de la capacidad que tenés de producir, por ejemplo, en la región o en el mundo. ¿Tengo acuerdo? ¿No tengo acuerdo? ¿Pago aranceles? ¿No pago aranceles? ¿Cumplís con tu producto para entrar a determinado mercado o no? Y eso es una suerte de matriz, es como un embudo en donde vamos a ir decantando, seguramente queden 2 o 3 mercados, y ahí es cuando nos sentamos con el empresario a mostrarle el mapa de ruta, el plano de trabajo, y te vamos a invitar a decir, bueno, ¿por dónde seguimos? Este mercado ofrece estas características, este otro otras. Hay empresarios que deciden entrar comparándose con grandes marcas porque quieren entrar a las grandes ligas y están dispuestos a perder X tiempo porque lo consideran una inversión, pero entran a ese mercado. Hace algunos años, unos cuantos ya de esos 22 que antes hablábamos, fui convocada por un empresario que estaba dentro del área de bebidas alcohólicas de ANCAP, por ejemplo. Y después de un trabajo que resultó insólito para ese momento, cuando yo lo cuento en algunas aulas en las que comparto experiencias y conocimientos, se ríen, pero logramos vender vodka de ANCAP, logramos vender whisky nacional, espinillar, fueron las únicas exportaciones que se hicieron. Y se hicieron porque hubo estrategia. Ese mercado tenía esa ventana, esa posibilidad, en ese momento se sostuvo por el tiempo que se pudo hacer exportaciones, pero bueno, en ese momento el espinillar 12 años estuvo en la misma góndola que el ron Bacardí, y no es poca cosa para una marca nacional. Qué interesante, ¿no? Allí, porque hay varios aspectos que se ponen en juego, y preguntarte, ¿no? Porque, digo, la verdad es que no lo sé y muchas veces no queda claro, y bueno, que mejor que sacarse la duda. Yo, como empresario, tú me definís algunos mercados o algún país en el que no tenemos acuerdo. ¿Yo puedo hacer un acuerdo comercial? Como tal, tú podés hacer una alianza con otro empresario. Con otra empresa. Exacto, con otro empresario o con una asociación que esté en ese mercado, pero claramente al no tener un escenario, un contexto normativo de acuerdo, el que sea, porque no solamente existen los TLC, también siempre es válido aclarar un poco lo que compartíamos con Ignacio antes en términos de que, bueno, los empresarios tienen que entender qué es esto de un acuerdo, de ese marco normativo que precisamos. Y también ahí, Tatiana, es importante, por un lado, lo que el empresario puede y debe hacer en cuanto a su transformación, si está decidido a crecer y ese proceso de madurez, y por otro lado, lo que precisamos tener como contexto. Los acuerdos internacionales no los hacen las empresas, los hacen los gobiernos, los hacen las naciones, ¿verdad? Entonces yo le puedo pedir a las autoridades, bueno, pongamos foco en esto, y cuando digo yo me refiero a la comunidad empresarial, ¿verdad? O las organizaciones. De ahí surgen las políticas públicas, en eso de levantemos la voz y planteemos lo que estamos precisando, es por acá, ¿sí? Ahora, después que yo tengo ese contexto, podré ahondar o no. Lo que nos sucede como país es que tenemos muy pocos acuerdos vigentes, como se compartía antes. Entonces, la pyme tiene que ser muchísimo más meticulosa en definir por dónde quiere ir. Por eso hablamos de nichos, porque las pymes no tienen una capacidad, una espalda financiera como para afrontar una inversión que luego termine siendo un costo, eventualmente. Tampoco está preparada para mandar demasiado volumen, a no ser que ya pensemos en lo que son las redes de pymes. Es un concepto que a nivel internacional funciona muy bien. En Uruguay se habla muy poco de lo que es generar un tejido, un entramado empresarial que salga en conjunto hacia el mercado internacional, y por otro lado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con promoción, que también tenemos un debe ahí, desde el punto de vista de lo que es no tradicional, que es donde nos especializamos las pymes. Claro. La pyme, justamente, ¿cuál es el diferencial que tiene? Es mucho más flexible, tiene una capacidad de adaptarse a esa demanda mucho más dinámica,
Y por otro lado, bueno, la estrategia es finita, es acotada, es de nicho. Entonces, en ese tomar decisiones rápido, porque se le va la vida también, ¿no? En esa decisión, es que aportamos estrategia pura y dura para que cuando salga realmente el resultado sea de éxito. Bien, y a la inversa también el mismo proceso de evaluación para importar, ¿no? Porque muchas veces ahora está como de moda en muchas redes sociales. Sí. Te enseño a importar, querés empezar tu negocio. China. Sí, China. Principalmente. Sí. Pero bueno, puede ser otros mercados también. Exacto. ¿No? Pero allí, ¿cómo ves la dinámica? Bueno, es súper interesante tu pregunta porque pones sobre la mesa un tema que todavía está a medio conversar, más allá de las redes sociales, como tú bien citas. Y en este sentido, bueno, la internacionalización como tal, y lo decía al principio, tiene que ver con la capacidad de importar y de exportar, de salir, de conocer mundo, de interactuar, de generar alianzas, o sea, todo lo que tiene que ver, de ir, aprender y volver, de traer inversores. Entonces, todo eso tiene que ver con aprender a importar también, porque, por ejemplo, en Uruguay no tenemos una industria de envases. Todas las botellas de vino, tenemos un muy buen vino, pero todas las botellas de vino son importadas. Por lo tanto, ahí ya estamos viendo que tiene que haber una interconexión y tiene que haber un aprendizaje. Mencionabas las redes y es cierto, hay hoy una ola muy importante de enseñar a importar, sobre todo se escucha mucho de China. Y cuando yo salgo a veces a compartir conversaciones, capacitaciones en el interior y les muestro, tú sabes que podés importar de México, podés importar de Perú, podés importar de Paraguay, sabías que tenemos un acuerdo dentro de la LADI, dentro del Mercosur, sabías que con China tenemos este arancel y con Latinoamérica no tenemos este arancel, y no se conoce, no se sabe, un poco lo que te mencionaba de las herramientas y de la estrategia. Sí podemos importar, sí debemos enseñar a los empresarios a importar porque es parte fundamental también de esa inserción. Hace un par de años, asistiendo a una cooperativa vitivinícola de Canelones, nos encontramos con que no había suficientes envases en Uruguay en ese momento crítico por determinada X situación, post-COVID, y bueno, teníamos una venta ya planificada, 5 camiones, no era poca cosa para un cliente en Brasil, no había envases. No había envases. Y los que habían, obviamente, el valor estaba por encima de la media por la escasez. Que se hizo, se desarrolló con el proveedor en Brasil, que el proveedor enviara los envases a Uruguay en un sistema que es admisión temporaria, es un régimen aduanero especial, ingresaron los envases para ser completados con el vino nacional, etiquetados, etcétera, etcétera, y que se reexportaran. Esa estrategia, esa solución, esa herramienta que se usó para esa empresa permitió no solo generar esa exportación, ingresaron los envases en admisión y se fueron vacíos y se fueron con vino, sino también el antecedente para esta empresa y para otras de su núcleo, en donde dijeron, pero ¿y nosotros entonces podemos hacer esto? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿O por qué sí? ¿Cuál es realmente el punto de quiebre? ¿Cuál es el resultado final? Atiendo al mercado, abastezco a mi cliente, mi imagen, mi marca sale a otro mercado también. Entonces, estas herramientas existen, importar, exportar, utilizar la admisión temporaria, las plataformas que hoy tenemos muchísimas, algunas de pago, otras de libre acceso, dan información y dan sobre todo herramientas para que los empresarios puedan incursionar de manera segura y confiable dentro del escenario del comercio internacional que comienza, como te decía, planificando y aprendiendo de todo esto. Qué interesante el panorama que nos has brindado. Yo te agradezco y ya te extiendo la invitación a que vuelvas también porque estos temas siguen, ¿no?, en la agenda y forman parte de la dinámica de todos los días. Correcto. ¿No? Así que a la licenciada Ana Claudia Morán, que es directora del IBA, International Business Alliances, es una experta en comercio internacional, Gracias. en lo que es planificación estratégica, ¿no? Exacto, es una especialización. Inteligencia estratégica. Exactamente. ¿De qué se trata? Bueno, la inteligencia estratégica es una especialización, es un posgrado que se cursa aquí en Uruguay, como en tantas otras partes del mundo, en mi caso yo la cursé aquí, y tiene un enfoque específico sobre una metodología de trabajo que lo que hace es
el diseño de planes con base sustentada científica para minimizar lo que te mencionaba, ¿no? Los riesgos, que en mi caso puntual yo lo vuelco al área de comercio internacional. Se utiliza sobre todo en seguridad y defensa y tiene un perfil muchísimo más rico, pero bueno, como mi experticia tiene que ver con los negocios, pongo al servicio de las empresas todo lo que es el diseño de planes estratégicos para la expansión. Qué interesante, bueno, y felicitaciones. Gracias. Además, Ana viaja mucho. Yo más o menos hace 4 meses le dije, ¿no? Sí. Le dije, bueno, quiero tener en el programa. Estaba como en una gira ahí por Europa. Sí. Y le dije, bueno, avísame por favor cuando esté por aquí. Se acordó, me avisó. Sí, pero claro bueno, que sí. es bueno también tener esa presencia en el exterior porque, bueno, te permite también seguir vinculándote, ¿no? Una vasta trayectoria, así que... Sí, ¿no? Y además ahora que urge diversificar, hay muchos pedidos de asistencias y de colaboraciones, México sobre todo, España sobre todo, de empresarios que están buscando cómo salir al mundo, consecuencia de la guerra de aranceles, etcétera, etcétera. Así que feliz de estar acá contigo y siempre a las órdenes. Bueno, un gusto tenerte aquí y nos vemos en otra oportunidad. Claro que sí. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services. Soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy conversamos sobre la inserción internacional de nuestro país, clave para poder mejorar lo que es el crecimiento del que tanto se habla en estos días y que más que hablarse también es una necesidad. Allí entran en juego las empresas, los empresarios, los negocios, las pymes. Y en conceptos de los que hoy hemos desarrollado podemos concluir que venimos atrasados en la búsqueda de nuevos mercados y condiciones para estar insertos en el mundo. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy y yo por supuesto los espero el próximo viernes con el programa estreno de Empresarios de Acá para seguir poniendo en agenda y hablando, conversando sobre los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.